Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a ver el tema que nos corresponde el día de hoy, el tema sobre el cálculo de medidas descriptivas en el caso de datos aislados. La clase anterior nosotros vimos cómo se construyen lo que son las distribuciones de datos cuantitativos, considerando que pueden ser en datos aislados o en datos agrupados. En este caso vamos a ver en esta ocasión lo que es el ejemplo que ya habíamos contemplado la clase anterior, y es el referente a las edades de los estudiantes de estadística aplicada a las empresas 2 del periodo de hace un año. Para esto vamos a tomar la misma distribución de frecuencias. Quiero decirles que si bien nosotros vamos a trabajar con lo que es el análisis de datos de Excel, que ya vimos cómo lo pueden ustedes tener en su hoja de Excel, habrá ocasiones donde nos vamos a enfrentar que tenemos una distribución de frecuencias, puede ser datos aislados o datos agrupados, y que tenemos que obtener las medidas descriptivas de esto, las medidas de tendencia central, de variación, de forma e incluso de posición, y tenemos que graficar a partir de esto. Entonces, el día de hoy es precisamente lo que vamos a ver, cómo obtener esas medidas descriptivas si nosotros nos encontramos ante una distribución de frecuencias como es en este caso. Para ello me voy a salir de lo que es la presentación y me voy a ir específicamente a este ejemplo. Ustedes lo tienen también en su plataforma, en PAEP, es este material, ¿sí? Y en este caso es la misma tabla de frecuencias que nosotros acabamos de ver en la presentación. Es la tabla de distribución o la distribución de las edades de los estudiantes que habíamos señalado. Esta ya la construimos, no me voy a detener a explicarles de dónde salió porque ya lo vimos, ¿no? Lo que sí me interesa son las medidas descriptivas, y en medio se encuentran, en medio de esta presentación se encuentran todas las medidas descriptivas y cómo se realice el cálculo. Lo voy a hacer más pequeño para que vean. Tengo de mi lado izquierdo lo que es la distribución de datos aislados, y de mi lado derecho lo que es la distribución de datos agrupados, que ya sabemos cómo se realiza esas o cómo se obtienen esas tablas. Y aquí en medio se encuentran lo que son las diferentes medidas descriptivas que nosotros vamos a trabajar. No están todas, pero sí las más importantes y a las que nosotros nos interesan. Aquí en esta parte se encuentran las medidas descriptivas y cómo obtenerlas. Entonces el día de hoy vamos a ver el caso de cómo obtener las medidas descriptivas si están concentrados los datos en una distribución de frecuencias de datos aislados. La próxima semana veremos cómo obtener las medidas en el caso de datos agrupados. Entonces vamos a partir de esto, vamos a pensar que se nos dan los datos ya en una distribución de frecuencias, en una tabla, y que nosotros tenemos que obtener las medidas descriptivas. Y nos vamos a ir a las más importantes y vamos a empezar por las medidas de tendencia central. En este caso, dentro de las medidas de tendencia central, si se fijan, nosotros tenemos por un lado las fórmulas que nos permiten obtener estas medidas para la población. Sabemos que se representan con letras del alfabeto griego, y tenemos del lado derecho las fórmulas o los modelos matemáticos que nos permiten obtener las medidas descriptivas en el caso de la muestra. Y nosotros, acuérdense que estamos en estadística descriptiva, por lo tanto vamos a trabajar las medidas emanadas de una muestra. Entonces tomaremos estas. Y la primera medida más importante es la media. Y la media, de acuerdo a la fórmula, de acuerdo a lo que nos están diciendo, la media va a ser igual, lo voy a ampliar para que veamos bien la fórmula. Y de acuerdo a esto, que ya la han de conocer, va a ser la sumatoria. Acuérdense que la media es la suma de todos nuestros datos entre el total de datos que tenemos. Pero ¿qué pasa si los tenemos concentrados en una tabla de distribución de frecuencias? Pues yo tendría que sumar una vez 17, 8 veces 18, 72 veces 19, 16 veces 20, ¿sí? De tal manera que eso lo tengo acá abajo. Observen cómo yo tengo, ¿sí?, el desarrollo de esta fórmula que tengo aquí. Me dicen, es la sumatoria
de la media multiplicado, perdón, es la sumatoria de cada uno de los datos multiplicados por su respectiva frecuencia, o sea, el número de veces que se repite. De tal manera que si yo tengo que nada más hay un 17, pues por eso lo estoy contemplando una sola vez aquí. Luego lo siguiente, tengo 8 18, tengo 8 estudiantes que tienen 18 años, estoy multiplicando el valor que es 18 por su respectiva frecuencia. Y así me voy. Tengo 72 estudiantes que tienen 19 años, luego tengo 16 estudiantes que tienen 20 años y obtengo, esta sería mi sumatoria, la que estoy sombreando acá. Aquí, esta sería mi sumatoria, ¿sí? Lo que yo tendría acá. Realizo la suma y entonces luego lo divido entre 129. Vean cómo estoy realizando la suma, cómo estoy realizando la suma y lo estoy dividiendo entre 129. Pero si nosotros estamos trabajando en Excel, pues hay que aprovechar las ventajas de trabajar con Excel. Y en este caso, yo tengo que me voy a apoyar, ¿sí? con las celdas de Excel y entonces voy a ir multiplicando, ¿sí? lo que es cada dato, cada valor emanado de mi variable por su frecuencia. Por eso es que yo tengo aquí en el encabezado XY, que en este caso sería 17 por 1, me da 17. 18 por 8 me da 144. Vean cómo yo tengo insertados aquí lo que es esa fórmula y entonces yo tengo en este caso 18 por 8, 19 por 72, 20 por 16 y así me voy en cada uno de los diferentes datos y al final realizo la sumatoria. Simplemente obtengo la suma, ¿sí? Tenemos ahí la función, en este caso, de suma, ¿sí? Y obtengo que la suma me da 2.565, o sea, la suma de todo esto, me da 2.565 y simplemente lo divido entre 129, que es lo que tengo acá abajo. Y observen cómo yo me voy a hacer la operación de manera directa, cómo estoy dividiendo 2.565 entre 129 y me da 19.88 años. Entonces, algo bien importante, tenemos que colocar las unidades y en este sentido, una cosa es hablar de la variable y otra cosa es hablar de las unidades. La variable es la edad y las unidades de esa variable son, en este caso, años. Y esto se los tengo que señalar porque es muy común que, por ejemplo, me digan salario. ¿Sí? El salario de la variable es el salario, lo que una persona percibe. Y ustedes me dicen, aquí salario, 19.88 salarios. No, las unidades sería la unidad monetaria. En este caso, la variable es la edad y las unidades son los años. Entonces, eso es algo que hay que cuidar, ¿sí? Nos vamos a lo siguiente, la siguiente medida que sería la mediana. Y la mediana, acuérdense algo que vimos, de hecho, en lo que es incluso las ordenaciones. Decíamos que la mediana es el dato que divide en dos partes iguales mi conjunto de datos. Yo voy a tener la misma cantidad del lado izquierdo que del lado derecho. Voy a tener un valor que me divide en dos partes iguales mi conjunto de datos. Y entonces vamos a tener que la mediana, aparte de ser una medida de tendencia central, que me centraliza mis datos, por otro lado es una medida de posición y por lo tanto lo primero que se tiene que hacer en las medidas de posición es ubicar esa posición. Si estamos hablando que el número de datos es par, ya sea el tamaño de la muestra o el tamaño de la población, vamos a dividir n entre 2 y de esa manera encuentro yo mi posición. En este caso, si es número impar, entonces yo voy a utilizar, sí, como estoy considerando que es una muestra, yo voy a utilizar n entre 2. Ahora, si fuera impar, el conjunto de datos para encontrar su posición sería, si es muestra, n minúscula más 1 entre 2 y encuentro la posición y luego de ahí me voy a ubicar, ¿sí? ¿Cuál es el dato que ocupa esa posición? En este caso, bueno, voy a utilizar, ¿sí? n más 1 entre 2 porque yo tengo que son 129 y utilizaré la fórmula para datos impares. Entonces, 129 más 1
entre 2 me da la posición 65. Acuérdense que si yo tengo que el conjunto de datos es par, voy a tener 2 datos centralizados. Y para encontrar la mediana tengo que sumar esos 2 datos y dividirlos entre 2 para encontrar un solo valor, porque acuérdense que un conjunto de datos tiene solamente una mediana, al igual que una media. Modas puede tener más de una moda. En este caso, como es dato impar, nada más va a haber un dato centralizado y lo voy a encontrar de manera inmediata. Entonces me dicen, la mediana ocupa la posición 65. Y entonces yo me voy a la ordenación. Yo aquí tengo mi conjunto de datos y me voy a la ordenación y tendría que buscar 1, el 17 sería la posición 1, el 18 sería la posición 2, 3, 4 y tendría que buscar aquí quién ocupa la posición 65, si es que tuviera la base de datos, pero a mí me están diciendo no, tú los tienes concentrados en una distribución de frecuencias. Y entonces yo me voy a ir, en este caso, a lo que es la frecuencia acumulada, a esta frecuencia acumulada, y voy a buscar ahí el que ocupa la posición 65. Si ustedes observan, decíamos, el que ocupa la posición 1 era el 17. Acá está. Del 2 al 9, de aquí hasta acá, del 2 al 9, ocupan la posición de la segunda al novena, es el 18. De la décima a la 81 posición, ¿qué dato ocupa? Son el 19. Ahora, el 20 ocupa de la posición 82 a la 97, ¿sí? El 21 ocupa de la posición 98 a la 109. Para eso me sirve la frecuencia acumulada. Yo estoy buscando el dato que ocupa la posición 65. Y si nos vamos al 19, aquí, en este caso, ¿sí? Se encuentran los datos que ocupan la posición de la décima a la posición 81. Quiere decir que aquí está el que ocupa la posición 65, por lo tanto, la mediana es el 19, ¿sí? Me voy y de manera directa encuentro que la posición de la mediana, que es la posición 65, me arroja que es 19 años, de manera directa. Nada más busco en la frecuencia acumulada y para eso me sirve, ¿sí? Para eso me sirve la frecuencia acumulada. Lo siguiente que me indican es encontrar la moda. La siguiente es la moda. Y en este caso no tengo ni que recurrir a ninguna medida ni ubicar posición, ¿sí? En el caso de datos aislados, porque basta con que yo me vaya a las frecuencias, aquí las frecuencias absolutas, y busque aquí la frecuencia mayor, y la frecuencia mayor es 72. ¿De qué dato es? 19. El dato que más se repite es 19 años, ¿sí? Acuérdense que podría haber más de una moda. Vamos a suponer que hubiera sido aquí 72, que no lo es, y entonces diríamos que es bimodal porque hay dos datos que se repiten la misma cantidad de veces. Sería 2 modas, 19 y 21, ¿sí? Sería bimodal. Entonces nuestra curva de frecuencia tendría 2 crestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es bimodal, tiene 2 modas. Por otro lado, podría ser que incluso, ¿sí? Hubiera 3 modas. Vamos a suponer que aquí esto fuera 72 y tendríamos la primera moda 19, la segunda moda 21 y la tercera moda 24. Se repiten la misma cantidad de veces, que es 72. A partir de más de 2 modas decimos que es polimodal. En este caso nada más tenemos una sola moda y que es 19 y lo encontramos de manera directa. Nuestra moda es 19 años. Entonces tenemos que media y la mediana y la moda son iguales y en el caso de la media es 19.88. Dentro de las siguientes medidas de tendencia central
tenemos el rango medio. El rango medio es la suma del valor más pequeño más el valor más grande, ¿sí? O sea, la X mínima y la X máxima. La X mínima es 17 y la X máxima es 28. Entonces vamos a realizar la suma de 17 más 28 entre 2 me da 22.5 años. Otra medida también de tendencia central es el eje medio. El eje medio es la suma del cuartil 1 y del cuartil 3. Del cuartil 1 y del cuartil 3, ¿sí? Dividido entre 2. Pero para poder encontrar el eje medio, pues necesito encontrar qué son los cuartiles. Dentro de las medidas de los cuartiles, vamos a encontrar que necesitamos primero encontrarlos porque son medidas de posición. Ya les había señalado que la mediana es una medida de posición y también una medida centralizada. Y existen otras medidas, los que son los cuantiles, con N. Dentro de los cuantiles se encuentran los cuartiles que dividen en 4 partes iguales mi conjunto de datos. Aquí yo tengo una gráfica, vamos a suponer, yo tengo aquí mi conjunto de datos. El valor más pequeño es el 17 y el valor más grande es el 28, la X mínima y la X máxima. Y la mediana divide en 2 partes iguales mi conjunto de datos. La mediana divide en 2 partes iguales mi conjunto de datos. Yo tengo un 50% de datos menores que la mediana y también tengo un 50% de datos mayores que la mediana. O sea, me divide mi conjunto de datos en 2 partes iguales. Los cuartiles me dividen en 4 partes iguales mi conjunto de datos. Entonces, tendré aquí una mitad y otra mitad, ¿sí? Entonces yo tengo, fíjense bien cuántas partes iguales tengo. Tengo, en este caso, una primer parte aquí, que correspondería al primer 25%, otra segunda parte acá, que correspondería al segundo 25%, otra tercera parte, que corresponde al otro 25%, y finalmente tengo el último 25%. Está dividido en 4 partes iguales mi conjunto. Entonces, yo ya sé cuánto vale el segundo cuartil, porque el segundo cuartil coincide con la mediana. El segundo cuartil y la mediana valen lo mismo, 19. ¿Qué necesito encontrar? ¿Cuánto vale este cuartil que me divide en un 25% aquí y un 75% restante? Yo aquí tengo, en este caso, un 25% aquí de datos y el otro 75% es mayor al cuartil 1. Yo voy a tener un 25% de datos menor que el cuartil 1, pero un 75% de datos mayor que el cuartil, ¿sí? Este 75% será este restante. Entonces, tengo que encontrar esa medida. Por otro lado, yo tengo el cuartil 3. No voy a hablar del cuartil 2 porque ya sabemos que divide 50% de datos menores y 50% de datos mayores. El tercer cuartil me divide un 75% de datos menor y un 75% y un 25% de datos mayor, ¿sí? Entonces, tengo que encontrar esos 2 cuartiles porque el cuartil 2 ya lo tengo. Ahora, si ustedes observan, yo tengo aquí un 50% de datos centralizados. Entre el cuartil 1 y el cuartil 3 se encuentran mi 50% de datos alrededor de mis datos centrales. Aquí hay un 25% y aquí hay otro 25%. Y aquí está concentrado, entre el cuartil 1 y el cuartil 3, se encuentran concentrado el 50% de datos de todo mi conjunto, ¿sí? Entonces vamos a encontrar esos cuartiles que acabamos de mencionar.
¿sí? Ahora, existen otras medidas que son los deciles, se representan con una D, y yo voy a tener 9 deciles que dividen en 10 partes iguales mi conjunto de datos. Y luego tengo otro cuantil que son los percentiles, que no los vamos a trabajar, pero dividen en 100 partes iguales mi conjunto de datos, y tengo 99 percentiles, dividen en 100 partes iguales mi conjunto de datos. Nosotros vamos a trabajar nada más los cuartiles porque son los que necesitamos. Ahora, como es una medida, como son medidas de posición, todas las medidas de posición, yo tengo que primero ubicar la posición y luego después encontrar qué valor ubica esa posición, y nos vamos al primer cuartil. Al primer cuartil se representan igual para en el caso de la población y en el caso de la muestra. Si es un conjunto de datos par, que no es este caso, nosotros tendríamos que dividir el tamaño de la muestra entre 4. Nosotros tenemos que es un conjunto de datos impar porque son 129, y entonces para encontrar la posición utilizamos n minúscula más 1 entre 4, y entonces es 129 más 1 entre 4, me da que la posición del cuartil 1 es la posición 32.5. Y entonces me voy a buscar qué valor en mi distribución de frecuencias ubica la posición 32.5. Ya sé que es de 19 años, pero vamos a ver, me voy a la frecuencia acumulada, que fue donde buscamos la mediana, y busco dónde se encontraría la posición 32.5, ¿sí? Aquí se encuentra el dato que ocupa la posición 1, que es 17, ¿sí? El 18 ocupa de la posición 2 a la novena. El 19 ocupa de la posición décima a la 81. Y ahí, en ese dato, que es 19, se encuentra la posición 32.5. Por lo tanto, el cuartil 1 vale 19 años. Aquí está, 19 años. Ya tengo el cuartil 1. Ya tengo este cuartil, este ya lo conocía, y entonces me voy a buscar el cuartil 3. Para encontrar el cuartil 3, ¿sí? Esta es la fórmula, esta que está aquí es la fórmula para datos agrupados, no la vamos a ver ahorita. Para encontrar el cuartil 3, tengo que buscar también su posición. Si fuera datos pares, sería 3 por n entre 4, pero es impar, recordemos que es impar. Entonces sería n más 1, 129 más 1, que es multiplicado por 3 y dividido entre 4. Y entonces la posición que ocupa el cuartil 3 es la posición 97.5. 97.5. Y entonces me voy a la frecuencia acumulada y busco en la frecuencia acumulada qué dato ocupa la posición 97.5. Y decíamos hace un momento que en la primer dato es el que ocupa la posición 1, el 18 ocupa la posición de la 2 a la 9, el dato 19 ocupa de la posición décima a la 81, el 20 ocupa de la posición 82 a la 97, nosotros decíamos que era 97.5, 97.5, y de la posición 98 a la 109 ocupa es el 21. Quiere decir que fíjense bien, nuestro dato se encuentra en la frontera entre el dato 20 y 21. O sea, se encuentra aquí en medio de esos dos, entre el 20 y el 21. ¿Por qué? Porque decíamos que era 97.5, ¿sí? Entonces tenemos, en este caso, nosotros tendríamos que nos quedaría aquí, nos quedaría en este caso que el 20 ocupa la posición 97 y el 21
ocupa la posición 98. Les voy a quitar ahorita los ceros. Los de arriba es la posición que ocupan, ¿sí? Y lo de abajo es el número. Es el número. Ahí está, ¿sí? Quiere decir que entonces nuestro valor, voy a poner aquí la línea que me hace falta, nuestro valor quedaría exactamente a la mitad entre el que ocupa la posición 97 y 98. ¿Qué valor queda a la mitad? Pues el 20.5. El valor que queda exactamente a la mitad es el 20.5. Aquí está la posición 97.5. ¿Cómo le hice para saber que es el 20.5? Pues simplemente, ¿sí? Sumo 20 más 21 entre 2 y me queda exactamente a la mitad. Aquí está el que ocupa la posición 97.5, ¿sí? Por lo tanto, nuestro cuartil 3 es 20.5. Y una vez que ya tenemos el cuartil 1 y el cuartil 3, ya estamos en posición de calcular el eje medio que habíamos dicho, que es la suma del cuartil 1 más el cuartil 3 entre 2 y me da 19.75 años. Ya tenemos todas nuestras medidas de tendencia central y también tenemos las medidas de posición. ¿Qué nos hace falta? Nos hacen falta las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión. Y dentro de las medidas de dispersión o variación, como les quieran ustedes llamar, ¿sí? Tenemos, lo primero es el rango. El rango es un concepto que ya habíamos visto. Se representa lo mismo para la población que para la muestra. Y entonces el rango vamos a encontrar que es igual a la X máxima menos la X mínima, y entonces yo lo encuentro de manera muy rápida, porque digo que el rango es igual al valor máximo, que es 28, menos 17, me da 11 años. Vean cómo en todos los casos estoy poniendo las medidas, las unidades, perdón, ¿sí? Y entonces las que siguen son las medidas más importantes, las medidas de variación más usadas o medidas de dispersión más usadas. Es la varianza y la desviación estándar. Estas dos medidas son las más usadas. De hecho, la más importante es la desviación estándar o típica. Nos vamos a ver, tienen aquí las fórmulas para ver cómo se calculan. Y tenemos que en el caso de la varianza, aquí se borró lo que es, voy a insertar. En el caso de lo que es la media, perdón, en el caso de lo que es la varianza para la población, la varianza es sigma al cuadrado. Este símbolo es sigma al cuadrado. Acuérdense que las medidas descriptivas de la población se representan con letras del alfabeto griego, mientras que en el caso del alfabeto romano es el caso de las muestras. Y entonces tenemos que la varianza sigma al cuadrado va a ser igual a xi menos la media, que ya la tenemos, elevado al cuadrado por la frecuencia, ¿sí? Y realizamos la sumatoria en cada caso entre el tamaño de la población. Si es muestra, S al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de cada valor menos la media, que ya lo obtuvimos, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por el número de veces que se repite y lo vamos sumando en el caso de cada dato y lo dividimos entre el tamaño de la muestra menos 1. Aquí le quitamos a la muestra 1, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a usar porque es la de la muestra. Y para calcular esto, me voy a apoyar en mi tabla y en mis celdas. Voy a dividir la pantalla. Me interesa que esté aquí dividida para que puedan estar viendo ambos datos, ¿sí? Acá en la parte de abajo, me va a quedar el cálculo de lo que es la varianza. Aquí la tengo, vean, aquí está la varianza, ya tengo aquí que es 44.200.70 entre n-1, que es 129. ¿De dónde salió ese 44.270? Que de hecho aquí está la columna.
como estoy trabajando en Excel, me conviene aprovechar todas las ventajas que tiene el uso de Excel. Y entonces en este caso, yo voy a tener que, aquí esta columna es el producto de ¿qué? De cada valor. En este caso, observen, es 17 menos, ¿sí? La celda E26 es mi media. Acá está, 19.88. Esta es mi media. Acuérdense que es cada valor menos la media. Y estoy fijando el valor de la media. ¿Por qué? Porque a cada valor de mi tabla, a cada dato, yo le voy a ir restando lo que es la media. Por eso estoy fijando el valor de la celda al ponerlo, la letra de la celda, entre el símbolo de pesos. ¿Sí? Esta diferencia la elevo al cuadrado. Esto es esa diferencia elevada al cuadrado, eso que estoy sombreando. Acuérdense que es cada dato XY menos X barra, que es la media, que es 19.88, elevado al cuadrado. Aquí lo que es Excel no tiene una función para elevar al cuadrado, pero sí elevar una potencia. En este caso, la potencia 2. ¿Sí? Esto que yo tengo aquí, lo tengo que multiplicar por la frecuencia, y en este caso es 1. Es 1. ¿Sí? Esto. Y entonces, le doy Enter. Esa fórmula, de hecho lo voy a borrar para que vean, esa fórmula la puedo correr, aquí está, vean cómo es 18 menos la media, voy a bajar para que vean, acá está la media, 19.88, elevado al cuadrado por lo que es la frecuencia, que es 8, ¿sí? Y en este caso, pues simplemente agarro, corro la fórmula, acuérdense cómo se corre una fórmula, copio la fórmula, la traslado y la tengo aquí. Aquí tengo mis diferencias elevadas al cuadrado multiplicadas por la frecuencia. Eso es lo que tengo acá. Y me están pidiendo que sea la sumatoria. De acuerdo a la fórmula me pidieron la sumatoria. Entonces simplemente sumo todo esto. Ahí está. ¿Sí? Y me da que esa sumatoria es de 375.26. Espérenme, parece ser que la corrí bien, toda la fórmula, sí. Necesito corregir esto porque aquí sería 375.26. Por alguna razón no lo había puesto, sí. Y en este caso, eso sería mi valor elevado, lo divido entre n-1 y quiero que observen aquí. Yo tengo que es 375. Vean cómo para obtener este valor, 375.26, entre 129 menos 1. Y me da 2.93 años al cuadrado. Recuerden que lo que es la varianza son unidades al cuadrado. Por eso pongo 2.93 años al cuadrado. Ahora, la varianza, nosotros tenemos que de acuerdo a la fórmula nos dicen la desviación estándar, que se le conoce también como desviación típica, yo la puedo obtener a partir de obtener la raíz cuadrada, de calcular la raíz cuadrada de la varianza. Le saco la raíz cuadrada a sigma al cuadrado y me va a dar sigma, que es la desviación estándar de la población. Nosotros lo estamos obteniendo como que si fuera la desviación estándar de la muestra, por lo tanto, para obtener ese, le saco la raíz cuadrada a mi varianza, que es ese al cuadrado, y yo lo que obtengo es, en este caso, mi desviación estándar de mi muestra. Por lo tanto, aquí yo simplemente saco la raíz cuadrada, voy a corregir esto, que decíamos que lo puse mal, 375.26, y observen aquí, yo simplemente estoy sacando, vean, es la raíz de 2.93, saco la raíz de mi varianza y me da la desviación estándar, que es una de las medidas fundamentales. La media y la desviación estándar son medidas fundamentales de mi conjunto de datos. Y aquí, como ya saqué raíz cuadrada, pues las unidades me quedan 1.71 años. Ahí está. La siguiente medida de dispersión es el rango intercuartílico. El rango intercuartílico, IQR. Y el rango intercuartílico
es la diferencia que hay del cuartil 1 al cuartil 3. El rango intercuartílico es la distancia que hay de aquí, del cuartil 1 al cuartil 3, ¿sí? ¿Qué distancia hay desde aquí hasta acá? ¿Sí? Esta distancia que hay de aquí hasta acá, ¿sí? Y entonces para su cálculo sería el cuartil 3, que es 20.5, menos el cuartil 1, que es 19, y me da que es 1.5. Quiere decir que del cuartil 1 al cuartil 3 hay 1.5 años. Y esto me está indicando que los datos no están muy dispersos, nada más hay una distancia de 1.5 años en ese 50%, ¿sí? O sea, el 50% de las edades de estos 129 estudiantes está entre, ¿sí?, 19 y 20.5 años. Quiere decir que están bien concentrados, hay mucha concentración de datos aquí. Están muy cercanos los datos a mis valores centrales. Ese es el rango intercuartílico. Luego tenemos el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación, ¿sí?, es una medida relativa de dispersión. Es una medida relativa de dispersión. Esta medida relativa de dispersión, ¿sí?, no me sirve cuando no tengo más de un conjunto de datos. O sea, me sirve para comparar cuando tengo dos conjuntos de datos. Si aquí tuviera un grupo, por ejemplo, esta que es la base de datos del 2020 y yo tuviera la de ustedes 2021, puedo comparar qué datos están más dispersos. En este caso, de todas maneras, vamos a ver su cálculo. Por eso es una medida relativa de dispersión. Y me dice que el coeficiente de variación, es igual a la desviación estándar o típica, que en este caso sería 1.71, la voy a corregir, ¿sí?, entre la media vale 19.88, y multiplico por 100 porque es por porcentaje, entonces es la desviación estándar o típica, que vale 1.71 en este caso, sobre la media que vale 19.88. Entonces observen aquí ustedes, ¿sí?, estoy dividiendo entre la media, que es 19.88, y estoy dividiendo el 1.71, está siendo dividido por eso, y simplemente lo multiplico por 100 y me da 8.61%. Aquí puedo comparar qué conjunto de datos tiene un mayor porcentaje de dispersión. Mientras más grande es el porcentaje, habrá mayor dispersión de datos, ¿sí? Luego tenemos el coeficiente de sesgo. El coeficiente de sesgo, que es una medida de forma, ¿sí? Y me voy a ir a las medidas de forma que me interesa. Tenemos que dentro de las medidas de forma vamos a ver dos medidas. Lo que es el coeficiente de simetría, ¿sí?, el coeficiente de simetría y la kurtosis. Son dos medidas de forma que vamos a analizar, el coeficiente de simetría y la kurtosis, ¿sí? En este caso, para el coeficiente de simetría, acuérdense que yo puedo tener formas simétricas, donde paso un eje de simetría y tengo lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo. Si es asimétrica la forma, quiere decir que ese eje de simetría no tiene lo mismo de un lado que del otro, ¿sí? El coeficiente que vamos a utilizar va a ser el coeficiente de sesgo de Pearson. En este caso, ¿cómo obtengo el coeficiente de sesgo de Pearson? Pues a la media, que ya lo obtuve, le resto la mediana, lo multiplico esa diferencia por 3 y lo divido entre la desviación estándar. Es la misma fórmula para muestra que para población. Si el coeficiente de sesgo de Pearson me da 0, quiere decir que la distribución es simétrica. Por lo tanto, yo tendré una gráfica de este tipo. Aquí, esta gráfica es simétrica, ¿sí? Y en una gráfica simétrica, aquí está el eje, la media, la mediana y la moda son iguales. E incluso todas las medidas de tendencia central, el eje medio y el rango medio también serían iguales, ¿sí? Decimos que es una distribución simétrica. Si el coeficiente de sesgo de Pearson es mayor a 0
o sea, es positivo, la distribución es asimétrica con sesgo positivo. Yo tendría una gráfica de este tipo, ¿sí? Donde, si ustedes observan, tengo el sesgo del lado derecho. Y en este caso, nosotros vamos a encontrar que se encuentra una relación de este tipo, donde la moda es el valor más pequeño. Vean, la moda aquí vale 19.91 años. Luego sigue la mediana, que es mayor que la moda, que vale 20.34. Y el valor más grande siempre va a ser la media, que en este caso vale 20.84 años, ¿sí? Así se va a presentar una gráfica con sesgo positivo. La moda es muy fácil de ubicarla porque es el punto. Acuérdense que la moda es el dato que más se repite. Por lo tanto, si yo ubico la cresta de mi gráfica y lo proyecto al eje de las X, que es donde se miden los datos, que es donde se ubican los datos, encontraré la moda. Y luego, sí, vendrá la mediana más pegada hacia la media y luego finalmente la media. La media siempre es el dato que se encuentra donde cae la curva, ¿sí? Entonces hablamos de una distribución simétrica con sesgo positivo, ¿sí? Ahora, en este caso, si el coeficiente de sesgo de Pearson es menor a 0, o sea negativo, vamos a tener una distribución asimétrica con sesgo negativo, ¿sí? Y entonces tendremos una gráfica de este tipo, ¿sí? Donde la moda va a ser la mayor, el valor más pequeño va a ser la mediana, y entre la va a ser la media, y entre la media y la moda se va a encontrar la mediana, más pegado hacia la media. La primer medida que yo puedo ubicar, pues es la moda, es muy fácil encontrarla. ¿Por qué? Porque es donde se ubica la cresta. Yo ubico la parte más alta de la curva, que es la cresta, la proyecto hacia el eje de las X y aquí va a estar la moda, siempre, ¿sí? Y si es asimétrica con sesgo negativo, pues la media se va a encontrar donde cae la curva y entre ambos se va a encontrar la mediana, ¿sí? Siempre más pegada hacia la media, ¿sí? Entonces, de esa manera es como nosotros tenemos que interpretar lo que es el coeficiente de asimetría de Pearson. Incluso es muy sencillo poder ubicar cómo se presenta la distribución, si es simétrica o asimétrica, a partir de comparar nada más dos medidas, la media y la mediana. Si la media y la mediana son iguales, la distribución es simétrica. Si la media es menor que la mediana, la distribución es asimétrica con sesgo izquierdo, como veíamos, ¿sí? Hace un momento. Aquí la media es más grande y por lo tanto la mediana, al ser más pequeña, el sesgo es positivo. Y si nosotros encontramos que la media es mayor que la mediana, la distribución es asimétrica con sesgo derecho, como acabamos de ver, ¿sí? Entonces, la comparación a través de sesgos se da únicamente comparando esas dos medidas. Tenemos finalmente lo que es la kurtosis. La kurtosis es una medida que me dice qué tan afilada está mi forma. Y esto nos indica qué tan concentrados están los datos. Si yo tengo, ¿sí?, una distribución que es medianamente afilada, así más o menos, ¿sí?, decimos que es mesocúrtica. Y el coeficiente de kurtosis será igual a 3. Algunos autores hablan de 0, nosotros vamos a hablar de 3, ¿sí? Si el coeficiente de kurtosis es mayor a 3, estaríamos hablando de una distribución muy afilada, voy a quitar tendríamos una así, muy afilada, que están muy concentrados los datos, sería así, leptocúrtica, el coeficiente de kurtosis es mayor que 3, pero si resulta que es menor de 3, quiere decir que está muy plana, muy plana, tendríamos una gráfica así, muy plana, y diríamos que es platicúrtica. Mientras más afilada esté, los datos están más concentrados alrededor de los valores centrales. Mientras más plana esté, decimos que nuestra distribución es platicúrtica.
están muy dispersos los datos. En una distribución mesocúrtica están medianamente dispersos, ¿sí? Y entonces, en el caso de nuestro ejemplo, tendríamos nosotros, en el caso del ejemplo que estamos viendo, nosotros tendríamos que, de acuerdo al coeficiente de sesgo de Pearson, nos da 1.55. Yo estoy utilizando, ¿sí?, lo que es la media menos la mediana. Estoy utilizando los valores que ya los calculé y lo estoy dividiendo entre lo que sería la desviación estándar o típica y me da 1.55. Todos los que son coeficientes los tengo que interpretar, porque el valor no me dice nada. El 1.55 no me dice nada. También tengo que interpretar el coeficiente de kurtosis. Y entonces, en este caso, como me da positivo el coeficiente sesgo de Pearson, yo digo que la distribución de la edad toma una forma asimétrica con un sesgo positivo. Ahí me falta la S. Con un sesgo positivo, lo que quiere decir que los datos están dispersos en cuanto al lado derecho, hacia las edades más grandes. Hay una mayor dispersión, ¿sí? Los sesgos me indican hacia dónde están los datos más dispersos. Y entonces, en este caso, estaríamos hablando de que hay una mayor dispersión hacia las edades mayores. Y de esa manera tenemos ya calculados nuestras medidas descriptivas más importantes en el caso de datos aislados. Ahora, recuerden que eso es únicamente si tenemos una distribución de datos aislados, porque si tengo si tengo mi base de datos, pues yo lo que voy a utilizar va a ser el análisis de datos. Y aquí están las mismas medidas. Observen ustedes la media, ¿cuánto nos daba? 19.88. El error típico no se trabaja. La moda era 19, la mediana era 19. La moda era 19 años. La desviación estándar, que esta es lo correcto. Si ustedes recuerdan, la desviación estándar nos daba, sí, 1.71. Aquí está. La varianza, observen ustedes, 2.93 años. La kurtosis, allá no la calculamos porque es preferible, nosotros vamos a trabajar la kurtosis, en este caso, con lo que es el análisis de datos, nos da 4.41 y la tengo que interpretar. La distribución de la edad, de acuerdo a 4.41, me da que es leptocúrtica. Están muy concentrados los datos alrededor de los valores centrales. El coeficiente de asimetría, 1.90, es positivo. Por lo tanto, la distribución de la edad de los estudiantes es asimétrica con sesgo positivo. Quiere decir esto que los datos están dispersos hacia las edades mayores. Mi rango, mi valor más pequeño, mi valor más grande, la suma de los 129 datos, el tamaño de la muestra, el segundo valor más grande o el sexto valor más pequeño. Esto va a depender de lo que yo quiera hacer. Y luego vienen otras medidas que no me las arroja el análisis de datos. Acuérdense que el análisis de datos nada más me arroja esto. Pero a partir de esas yo puedo encontrar el rango medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que es la suma del valor más pequeño más el valor más grande entre 2. Y ahí está el rango medio, 22.5. Todos los datos deben de llevar las medidas, las unidades, ¿sí? Y la simbología. El coeficiente de variación, decíamos 8.61. El cuartil, donde usamos la función exclusiva y pedimos a partir de la matriz el cuartil 1. Aquí está, ¿sí? El cuartil 3 usamos la misma función. Aquí se me fue. Y es 20.5 años. Y a partir de esas dos medidas yo voy a lograr el eje medio y también el rango intercuartílico, ¿sí? Esto ustedes lo tienen, ¿sí? Y espero que en este caso les haya servido, que les sea de utilidad. Y entonces, pues en este caso, eso es lo que van a utilizar para uno de los ejercicios que el día de hoy vamos a ver, ¿sí?